En la situación, la masa del bloque es 30 kilogramos. Las magnitudes de la fuerza son 30 newtons y no hay fricción. Determine la aceleración del sistema. Determine la fuerza normal. Bien, así que comenzamos dibujando las fuerzas que actúan sobre el bloque. Tenemos el peso, que vamos a llamar W, y tenemos la fuerza normal, que vamos a llamar F sub n. Además de eso, actúan la fuerza F1 y la fuerza F2, cuyas magnitudes, según el problema, son igual a 30 newtons. Procedemos a dibujar los diagramas de cuerpo libre, o el diagrama de cuerpo libre para el bloque. Tenemos aquí un sistema de coordenadas XY. Note que tenemos F1 que va hacia la derecha. Tenemos el peso que va hacia abajo. La fuerza normal hacia arriba. Y la fuerza F2 que está a un ángulo de 30 grados en el segundo cuadrante. De todas estas fuerzas debemos descomponer la fuerza F2, así que procedemos a hacer esa descomposición. ¿Verdad? Tenemos el sistema, el diagrama de cuerpo libre ahora con componentes y fuerzas. Así que tenemos F1 como antes. El peso W, la fuerza normal y F2 lo vamos a descomponer en F2X que va hacia la izquierda y F2Y que va hacia arriba. Recordamos además que tenemos la convención de signos, positivo hacia arriba y hacia la derecha. Como hemos descompuesto el vector F2, también queremos, ¿verdad?, escribir por aquí el valor de los componentes. F2X es F2 por el coseno del ángulo 30 grados. Y F2Y va a ser F2 por el seno del ángulo de 30 grados. Bien, así que ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Tenemos que la suma de las fuerzas en X es igual a M por AX. Así que mirando el diagrama tenemos F1 menos F2X. Y esto va a ser igual a M por AX. Así que si dividimos por la masa en ambos lados, obtenemos que la aceleración a X va a ser igual a F1 menos F2X sobre M. Si ahora miramos la dirección de Y, vamos a tener que la suma de las fuerzas en Y es igual a M por AY. Así que vamos a tener fuerza normal más F2Y menos W. Fuerza normal más F2Y menos W. Y esto va a ser igual a 0. Y eso es debido a que el objeto no cambia su estado de movimiento vertical, por lo tanto no acelera en esa dirección. Esa aceleración a sub Y es 0. De esta ecuación entonces obtenemos la fuerza normal, F sub n,
igual a W menos F2Y. Bien, recordamos por un lado que W es siendo el peso es igual a M por G, y tenemos también los componentes de la fuerza F2, así que ahora estamos listos para sustituir los valores y obtener los resultados numéricos. Vamos a comenzar con la aceleración. AX va a ser F1 menos F2 coseno de 30 grados dividido entre M. Así que esto va a ser igual a 30 newtons menos 30 newtons coseno de 30 grados dividido entre la masa, que es 30 kilogramos. Y obtenemos entonces que AX va a ser igual a 0.13 metros sobre segundos cuadrados. Ya tenemos entonces la aceleración. Recordamos que el vector de aceleración apunta en la dirección positiva de X y su componente Y, por lo tanto, es igual a 0. Bien, para la fuerza normal tenemos entonces que esto es mg, que es el peso, menos F2 por el seno de 30 grados. Así que esto va a ser igual a 30 kilogramos por 9.80 metros sobre segundos cuadrados menos 30 newtons seno de 30 grados. Obteniendo entonces un resultado para la fuerza normal que es igual a 279